En este vídeo voy a continuar enseñándoos las mejoras que estoy haciendo a mi autocaravana, una Hummer Swing de menos de 5 metros y con unos 25 años encima ya. En un vídeo anterior os enseñaba los cambios que ya le había hecho, como la instalación del tanque de gas GLP, los reposabrazos y otras cosillas que he ido poniendo y quitando para tratar de hacerla más cómoda y funcional. Al final lo que iba a ser una pequeña reforma se ha convertido en meses de trabajo. Os dejo con el vídeo para que veáis la que tengo liada. Si recordáis, al final del capítulo anterior os comentaba que me había ido hasta Distribuciones Solares del Principado, una empresa de aquí de Asturias especializada en energías renovables, a recoger un kit solar que me habían configurado. La instalación que tenía puesta en la autocaravana estaba muy anticuada, y tras hablar con ellos para que conociesen cuáles iban a ser mis necesidades, me cedieron un montón de equipación que por supuesto no tenía ni idea de cómo instalar. Así que me fui hasta Avilés, a Camperup, que son unos amigos que tienen un taller de camperización de furgonetas. Ellos se dedican principalmente a camperizar furgonetas desde cero, es decir, tú vas, les llevas una furgoneta totalmente vacía y ellos te hacen los aislamientos, los muebles, la instalación de agua eléctrica, toda medida, y trabajan que flipáis. Esta, por ejemplo, es una antigua furgoneta de reparto que les había llegado vacía y estaban ya casi terminando. Pero bueno, si queréis ver más, os voy a dejar en la descripción del vídeo sus redes sociales en las que cuelgan algunos de sus proyectos totalmente terminados. Vais a alucinar. La cosa es que les llevé la autocaravana para ahí, para que me instalaran todo el tema de los paneles solares y que me echaran una mano con otras cosillas que yo solo no me veía capaz de hacer. Cuando se pusieron con el sistema eléctrico, resulta que todo lo que había antiguo estaba bastante desastroso. Había un montón de cables que no iban a ningún sitio, regletas con conexiones sin etiquetar. Supongo que cada uno de los antiguos propietarios había estado tocando ahí y al final era un lío todo. Así que sacaron todo eso y pusieron cableado nuevo. Me instalaron las dos baterías que me cedieron los de DSP Solar bajo los asientos delanteros, con un montón de cosas que ahora mismo no estoy seguro de lo que son. Y desmontaron la antigua placa solar esa que tenía en el techo para montar dos placas mucho más grandes, modernas y eficientes. Van fijadas con 6 de estos soportes cada una al techo. Si os dais cuenta, son tan grandes que incluso quedan volando un poco por aquí, donde el techo hace la curva de la capuchina. Pero yo os digo que van tan bien fijadas que eso no es ningún problema. Aprovechando que estaban en el techo, ya también les pedí que me quitaran la antena de la televisión, que estaba ahí donde se ven los discos, junto a la claraboya del baño. Ya os comenté que yo no veo la televisión y esa cosa me molestaba, sobre todo por el espacio que me quitaba el palo que lleva para subirla y pillar mejor la señal, que si os acordáis estaba dentro del armario. Que a propósito del armario, ¿os dais cuenta de que estaba compartimentado por dentro de una manera bastante cutre, con una madera súper fea? Además tenía los agujeros de las baldas para pasar el poste de la antena de televisión. Pues al Alex le dio la neura de hacérmelo todo nuevo, con unos paneles que tenía por ahí de aglomerado hidrófugo. Me cortó todas las piezas a medida y luego encoló los bordes para poner los embellecedores de los cantos y fresarlos para dejarlos como salidos de fábrica. La verdad es que la maquinaria que tienen aquí en esta nave es una locura. Cuando ya tuvo todas las piezas listas, puso todos los anclajes nuevos para fijar las baldas y el colgador, que me hizo también uno nuevo en madera. El resultado a mí me flipa, es que no tiene nada que ver con lo que había antes y los acabados son una pasada. Parece que tengo hasta más espacio en el armario y todo. Una cosa que quería cambiar, porque también veía muy cutre, era la instalación de los altavoces extra que tenía la autocaravana en la cabina. Uno de los antiguos propietarios había puesto estos dos altavoces aquí usando como soporte y caja de resonancia unas tapas de unas tarrinas de CD. Aunque el invento funcionaba, ya os digo que me parecía bastante hicho. Además es que al estar colocados tan abajo me chocaban con los nuevos reposabrazos que instalé en el vídeo anterior si echaba el asiento muy para atrás. Así que desmonté el tupper este que venía fijado con unos tornillos a la madera y me pillé estos altavoces de 3 vías en una conocida tienda de recambios por unos 25 euros. Esto es lo que voy a hacer, es montarlos un poco más arriba, así los tengo más cerca de la cabeza, con lo que voy a escuchar mejor y no me molestan a la hora de echar el asiento para atrás. Vienen con unos soportes metálicos que solo tienes que atornillar para luego fijar los altavoces. Ya solo quedaría conectar los cables de audio respetando los colores y probarlos, que suenan 1000 veces mejor que los otros que tenía montados. Que le dé usted confianza y todo lo que esto esté contando a mí es fabuloso porque es hermoso. Y quedan mucho más estéticos, al menos para mí. Otra cosa que no me gustaba y además veía poco práctica era la luz que tenía arriba en la cama. Iba con una bombilla de estas incandescentes que consumen bastante corriente y al final solo me daba luz en una dirección y era muy fea. Así que me pillé esta especie de flexos para montar a la pared, que además de ser LED y por tanto consumir mucho menos, vienen con un puerto USB para cargar ahí el móvil o lo que quieras. Le pedí ayuda a Alex para hacer la instalación y lo primero que hizo fue probarlos. Usó una batería de un taladro para verificar que funcionaban bien antes de montarlos y descubrió que además son regulables en intensidad, que no tiene ni idea. Dejando el botón pulsado puedes hacer que den más o menos luz, lo cual me parece la hostia. Para hacer la instalación utilizó una especie de conectores que van crimpados en vez de andar soldando y luego protegió todas las conexiones con termorretráctil. Como el soporte de la lámpara no tiene por detrás un hueco para que salga el cable y se pueda quedar totalmente pegado a la pared, hicimos esta especie de separadores en madera para que no quede el cable estrangulado y la lámpara inclinada. Ya solo queda esconder bien todos los cables usando canaletas para ir metiéndolos ahí y atornillar las luces a la pared. Hemos puesto
puesto una a cada lado de la ventana para así tener un enchufe y una luz a ambos extremos de la cama. Y este es el resultado. Con las dos encendidas hay muchísima más luminosidad que con la antigua lámpara, además de tener un montón más de ventajas que yo os he ido comentando. Una pasada, y más por el precio, que si no recuerdo mal fueron más o menos 20 euros por lámpara. La pared de la cocina era lo siguiente que seguía en la lista de cosas que no me gustaban y quería cambiar. Que tuviese tanta madera no lo veía muy higiénico a la hora de cocinar. Además me gustaría que ese espacio se diferenciase un poco del resto del interior de la autocaravana. Echando un vistazo por Leroy Merlin me encontré esta especie de azulejos y me parecieron una buena solución. Y digo especie porque, aunque lo parezcan, en realidad no son azulejos. Son como una especie de láminas de plástico flexible adhesivas, pero tienen relieve y todo, como si fuesen azulejos de cerámica de verdad. Vienen en packs de 6 unidades y la idea es pegarlos en todo lo que es la pared de la cocina. Para ello lo primero que hice fue desmontar lo que me molestaba, como el portarrollos de papel y la persiana de la ventana que viene con la mosquitera y los rieles. También en la encimera habían puesto una especie de junta de plástico en las uniones que sobresalía bastante. Para quitarla la corté con una cuchilla sin preocuparme demasiado de la pared, ya que eso lo iba a tapar luego con los adhesivos. Lo siguiente es asegurarse de que la superficie donde vamos a pegar estas baldosas esté bien limpia para que agarre bien. Yo usé quitagrasas y un trapo para quitar todo lo que pudiese haber tanto en la madera como en la pared de la ventana. Cuando está todo bien limpio ya nos podemos poner a pegar esto. Tenemos que ir cortando y montándolo como si fuese un puzzle. Lo bueno es que al ser una lámina de plástico los cortes se hacen súper fácil con un cúter. El pegamento es fuerte, así que hay que asegurarse bien de la posición que va a llevar cada pieza antes de pegarla a la pared. Para dejarlo todo bien fijado yo frotaba con este trapo para tratar de que no quedasen burbujas ni nada raro. Me tocó hacer algún corte complicado como este remate de aquí, para lo que me vino genial el tener este copiador de formas que me mandó también la gente de Leroy Merlin. Esta cosa la aprietas así contra la forma que quieres copiar y ya te hace como una plantilla para que hagas exactamente el corte que necesitas. Como tenía algo de hueco entre el mueble este y la pared, lo que hice fue utilizar una regla de metal para ir metiendo con mucho cuidado el azulejo por dentro. Y así queda si sois un poco curiosos con los cortes. Cuando tenía todo ya pegado, para terminar de rematar todo bien, usé una pistola con acrílico blanco para disimular las uniones en las esquinas y también evitar que no entre polvo o lo que sea por ahí y nos acabe despegando el invento. Solo hay que aplicar una tira fina, luego con el dedo humedecido en agua, pasarlo por encima para que entre bien en las juntas que queremos tapar y por último limpiar el sobrante. Frotando con un trapo húmedo sale facilísimo. Y así queda ya terminada la junta. La verdad es que se disimula muy bien los pequeños fallos que puedas hacer al cortar. Para las esquinas que dan a la encimera utilicé otro acrílico, esta vez en color gris, que creo que quedaba mejor. Ya solo falta volver a poner la persiana en su sitio. De momento el portarrollos no se lo voy a colocar y este es el resultado final. A mí me mola mucho y creo que va a ser mucho más fácil limpiar en esto lo que salpica al cocinar que hacerlo en la madera y la pared que hemos cubierto. Agradecer al Leroy Merlin el haberme ayudado con el material. Ya sabéis que como siempre os dejo en la descripción enlaces a todo lo que me han cedido para este vídeo por si os puede interesar. Siguiendo con las reparaciones, si habéis visto el capítulo anterior sabréis que una de las cosas que he intentado arreglar de varias formas y no he conseguido es el tema de la presión del agua del retrete. Sale un chorrillo tan flojo de ahí que no llega a dar una vuelta completa a la taza y claro, así es imposible que limpie nada. Lo comenté en Camper Up a ver si a ellos les podía ocurrir algo y como sabían que tenía dos bombas de agua me comentaron, oye, ¿y si le enchufamos las dos a la vez y probamos a ver? Conectamos una T en el tubo que recoge el agua del depósito para conectar ahí las dos bombas trabajando en paralelo y las metimos para adentro. Alex al enchufarlas a la toma que había preinstalada ya se dio cuenta de que el cable ese que llegaba hasta ahí era una chusta. Es que de todas maneras el cable este que viene aquí es una mierda, Es como muy fino, tío. Y al probar la cisterna, nada, la presión era la misma. Así que a Alex se le ocurrió probar las bombas conectadas directamente a unas baterías que tenía por ahí para comprobar si era el cable que llegaba hasta el depósito el que estaba haciendo que no funcionasen bien las bombas. Y efectivamente, no se me hubiese ocurrido en la vida que el fallo pudiese ser ese. Pero vamos, ni de coña. No sabéis qué alivio ver que esto ya funciona bien después de haberle dado tantas vueltas, flipáis. Ya solo hay que sustituir el cable ese por uno más gordo cuando se termine de hacer la instalación eléctrica y solucionado. Con lo siguiente que me puse es a preparar la autocaravana para pintarla por dentro. No es que esté muy mal, pero sí que se ve el color de la pintura algo envejecido, como amarillento, y hay algunos agujeros que quiero tapar. Para esto lo primero que hago es sacar el colchón de la cama de arriba y todas las cortinas y cojines para no ensuciarlos. El colchón al ser tan grande es un poco movida para sacarlo de ahí, pero lo más harto es lo que me encontré debajo, entre el somier y el colchón. También desmonto todas las persianas y lo que me pueda molestar a la hora de pintar. Para rellenar los agujeros que me voy encontrando de anteriores propietarios, me pillé esta masilla elástica en Leroy Merlin. Es un poco más cara que una normal, pero creo que el que sea elástica para una autocaravana que va a tener tanto movimiento al ir rodando por ahí le va a ir mucho mejor. Para aplicarla yo lo hice con los dedos directamente, ya que había huecos donde tenía que ponerla que de otra manera me resultaba muy complicado llegar. Solo tienes que apretarla sobre el agujero que quieras cubrir, asegurándote de que entre bien para adentro y luego extenderla para que al pintar encima no se note ahí un parche. Mientras dejaba que se secase la masilla me puse a empapelar con cinta todas las partes que no quería pintar, sobre todo las gomas de las ventanas, las nuevas lámparas que se habían instalado y eso. Para pintar me mandaron del Leroy Merlin esta pintura con anti-moho en color blanco, que
elegí porque creo que va a ir bien para la condensación que se puede formar en las paredes en invierno. También me enviaron este kit que está genial, en el que viene un pincel, rodillos, plásticos para cubrir y una bandeja para la pintura. A la hora de pintar es como pintar una casa normal. Yo eché la pintura a la bandeja para estar más cómodo ahí arriba, que no tengo mucho espacio, y empecé pintando los bordes de las esquinas con el pincel. Cuando ya lo tenemos todo recortado, por así decirlo, pillamos el rodillo y le damos a todo el resto que queda, con cuidado de no cargarlo demasiado de pintura para no dejar goterones. Esta es la diferencia entre el antiguo color y el nuevo con una sola capa. Daros cuenta de lo que gana en luminosidad de la autocaravana. Para el techo el método es el mismo, lo bueno es que al estar tan bajito no necesitamos ni escaleras, ni extensores para el rodillo, ni nada parecido, como sí que necesitaríamos en una casa normal. En la parte de arriba podéis usar hasta esta increíble técnica de Alba para pintar tumbada. Aunque al ser una autocaravana tan pequeña puede parecer que se pinta en un momento, os digo que es bastante más trabajo de lo que parece. Hay que empapelar un montón de movidas, hay recovecos extraños y las paredes, al ser de madera forradas de papel, chupan muchísima pintura, con lo que para conseguir un buen acabado le metí 3 capas a todo el interior, pero el resultado creo que merece la pena. Una vez todo pintado hay que volver a poner las persianas de las ventanas en su sitio con los tornillos y quitar toda la cinta que habíamos puesto para proteger lo que no queríamos pintar. Y de las paredes pasamos al suelo. El original tras 25 años estaba en bastante mal estado. Para renovarlo escogí estas lamas de vinilo en Leroy Merlin. Son como unas tablas imitación madera, autoadhesivas y muy flexibles. Elegí esto porque quería algo que fuese fácil de cortar y que pudiese hacer por módulos, ya que la forma del suelo tiene algunos recovecos y formas que para hacerlo de otra manera lo veía imposible. Para ir dando la forma a cada una de las láminas, en las partes más complicadas lo que hicimos fueron plantillas con papel. Luego marcamos la forma a cortar con un rotulador y para hacer los cortes te vale con un cúter bien afilado. Una regla de metal va bien para asegurarte los cortes rectos. Si la cuchilla está afilada y le das con suficiente fuerza, con una pasada y haciendo un poco de palanca se corta súper fácil. De momento no pegamos las piezas, solo las dejamos apoyadas en el suelo con el papel puesto y seguimos cortando y ajustando cada una de estas tablas de plástico tratando de dejar el mínimo hueco entre ellas. En serio que no es fácil, hay zonas muy chungas donde tienes que ir ajustando al milímetro para que quede bien. Además de las plantillas en papel, también va muy guay el copiador de formas que ya os he enseñado antes para cosas como esta moldura que sobresale hacia afuera aquí. Solo tenemos que ajustar bien el invento este, marcarlo sobre la lámina a cortar y en estas formas así raras sí que tenemos que pasar la cuchilla a mano alzada, pero como os digo, si está bien afilada con una pasada es suficiente. Aunque la superficie a cubrir es muy pequeña, al ser algo tan laborioso y con tantos recovecos y cortes extraños, esto nos llevó muchísimo tiempo. Creo que al menos 8 horas entre los dos se nos fueron solo recortando todas las piezas. Ya con todo el suelo presentado, a Alex se le ocurrió poner un logo en una de las tablas con una máquina que tiene para grabar a láser. Como solo la había usado para madera y no tenía ni idea del efecto que iba a hacer sobre plástico, pillamos uno de los recortes que nos había sobrado por ahí para hacer una prueba y configurar la potencia del láser. Cargamos el archivo con el ordenador y la máquina va quemando con un láser azul la superficie de lo que pongamos debajo. Al ser plástico el olor es asqueroso, huele pues a eso, a plástico quemado, pero el efecto final es una pasada. Se queda la pieza como tatuada, por decirlo así. No es una quemadura superficial que se vaya a ir rascando o pisando encima. Además, al tener la lava de PVC unas vetas imitando madera, el efecto que da es eso, como si fuese madera quemada. Visto que el experimento había salido, sacamos la primera tabla de la entrada y repetimos el proceso con el logo del canal y el de Camper Up. Y así queda, tío, a mí me flipa. Antes de pegar el suelo quería cambiar estas moquetas que tapan los pasos de ruedas que estaban súper viejas y daban ya bastante asco. Para hacerlo bien tenía que desmontar el mueble que hace de banco para sentarse. Este viene fijado con unos cuantos tornillos que van ocultos bajo estas tapas de plástico que hay que retirar y cuando están ya todos fuera podemos quitar primero el tablón que une los dos bancos, que ahí debajo me encontré, aparte de un montón de mierda, algunas cosas curiosas como una púa de guitarra, un mechero y más dinero aún. Con eso ya fuera podemos por fin quitar la tapa del banco que necesitamos y sin ella queda al descubierto el depósito de agua limpia con los sensores de nivel. Ya que estoy, aprovecho para aspirar todo el polvo que me encontré bajo todos estos paneles y para no liarme mucho y tener que desmontar el depósito y eso, para sacar todo el tapizado, lo que hago es retirar solo el pedazo que se ve desde fuera una vez el banco está montado. Corto con una cuchilla los trozos de moqueta que necesito cambiar, que viene como en varios módulos ya que en su día lo tapizaron por partes, y rasco con una espátula todo el residuo que ha quedado para que el nuevo recubrimiento que le vamos a poner agarre bien. He elegido una moqueta de lana en un color como arena, creo que sería, entre la enorme cantidad de modelos que tienen disponibles en Leroy, porque creo que es la que mejor va a quedar y además es suficientemente gruesa como para aislar. Pongo sobre ella los pedazos de moqueta vieja que he retirado para marcar la pieza que necesito con un rotulador y con unas tijeras que sean un poco potentes se corta bastante bien. Comprobamos que queda bien ajustado al trozo que queremos cubrir y hacemos exactamente lo mismo con el otro paso de rueda. Hago un corte en un lugar que vaya a quedar dentro del banco para no tener que retapizar todo, arrancamos los pedazos de la moqueta vieja que tras tantos años están agarradísimos, cortamos la nueva usando los viejos pedazos como plantilla y la ajustamos bien antes de pegarla, que para pegarla me echó una mano Alex otra vez. Para hacerlo usamos un pegamento de contacto,
Este pegamento hay que echarlo a las dos superficies a pegar. Lo aplicamos con una brocha en el paso de rueda y también en la tela. Se deja secar un poco hasta que no se creen como hilos al tocar y se pega la pieza, asegurándose de que todo quede bien ajustado y la tela estirada, sin dobleces ni cosas raras. Con esto ya he terminado y los bancos montados y el aspecto ya cambia. El problema ahora es que me hacen falta unos embellecedores. En el paso de rueda delantero venía uno de aluminio, pero en el trasero no tenía nada y queda este hueco entre el suelo y la moqueta que no me gusta. Además, por ahí puede entrar tierra y basurilla que me acabe despegando las lamas. Así que me pillé este perfil de PVC para intentar improvisar algo que poner ahí. El problema es que este perfil es de 90 grados y no ajusta bien con el ángulo que hace el suelo y la moqueta. Además iba a tener que doblarlo para hacer esta curva. Pero lo primero que tenía que hacer es cortar el pedazo de perfil a medida que necesitaba para la pieza. Tras medir más o menos el trozo que me hacía falta, lo corté con un par de pasadas de un cúter. Y ya me puse a darle forma con una pistola de aire caliente. Lo que hice fue ir dándole calor poco a poco al plástico hasta que se quedaba lo suficientemente blando como para darle el ángulo que necesitaba para que me ajustase bien. Para hacerlo sin quemarme utilicé un pedazo de madera para ir aplastándolo y poco a poco, sin pasarme mucho con el calor para no quemar el perfil, voy consiguiendo la forma que me hace falta. Con esto ya ajustado tenemos que hacer la curva. La técnica es la misma, calentamos con la pistola, fijaros cómo he puesto unos recortes de tablas en el suelo para intentar no joder con el calor los de abajo. Cuando el plástico esté lo suficientemente blando lo vamos doblando hasta llevarlo al sitio y cuando ya lo tengamos aguantamos un rato hasta que vuelva a pillar dureza. El problema ahora es que quedan estos pliegues tan feos en la parte superior. Para quitarlos lo que hice es recortar los cachos que veía que sobraban para luego volver a dar calor a la pieza y terminar de ajustar todo lo mejor que pude. Que bueno, no es que quede del todo perfecto, pero a mí ya me vale y creo que se ve bastante bien. El otro paso de rueda hacemos exactamente lo mismo. En este me pasé un poco recortando y me quedé sin perfil para intentar hacer uno nuevo, pero bueno, tampoco es algo que se va a ver mucho y para que no entre polvo ahí me sobra. Con esto listo llega el momento de pegar todo el suelo. Como tengo que quitar todas las piezas y para luego acordarme en qué orden van, las marco con cinta y las numero cada una en su posición. A la hora de retirarlas trato también de mantener un orden para que luego me sea más fácil volver a ponerlas en su lugar. Ya con el suelo original de nuevo a la vista, lo que hay que hacer es prepararlo. Es importante que esté totalmente liso para que luego no acaben saliendo las imperfecciones con el tiempo al pisar. En esta autocaravana había un par de pernos que lo que hicimos fue alisarles las cabezas con la moladora para que quedaran bien a ras. Tras esto lo que hice fue meterle una buena aspirada por todos los rincones para asegurarme de que no había ningún residuo y luego darle una fregada usando quitagrasas y un trapo viejo. Con esto ya no debería de haber problemas para conseguir una buena unión, pero para asegurarme bien me hice con un bote de imprimación universal. Este producto lo que hace es mejorar la adherencia entre superficies. Para aplicarlo utilicé el mismo material que ya me visteis usar para pintar las paredes. Fui recortando todos los bordes con el pincel y luego ya lo gordo le di con el rodillo. Esta imprimación una vez seca queda casi transparente, apenas se nota que la has puesto, de no ser porque el suelo se queda súper pegajoso al tacto, lo cual nos viene genial para que se quede todo mejor pegado. Ya solo queda ir quitando el papel de cada una de las tablas que tenemos preparadas y numeradas e ir poniéndolas en el lugar que les corresponde. Es aconsejable no tocar con los dedos la zona negra con el pegamento e ir presionando bien según las vayamos poniendo. Incluso ya podemos ir pisándolas mientras no pongamos los zapatos en donde hemos aplicado el puente de unión, porque si lo hacemos va a ensuciarse y perder efectividad. Al final de las dos cajas de láminas de PVC que me pillé en el Leroy, solo gasté una entera y un par de lamas de otra, y con eso ya conseguí cubrir todo. Va a ser imposible que lo recortemos todo perfecto y siempre nos va a quedar algún hueco entre el suelo y las paredes. Para no poner un zócalo, que no me molaba mucho la idea, lo que hice fue usar la misma técnica que con los azulejos de la cocina, poner acrílico, esta vez de color gris. Lo vamos echando por todos los huecos de los bordes con la pistola, pasamos el dedo humedecido en agua para quitar el exceso y que entre bien en la grieta, y por último retiramos lo que queda por fuera frotando con un trapo. Y este es el resultado. Creo que en este color queda muy disimulado y apenas se nota. Ahora ya solo falta poner algunos detalles, como los embellecedores que habíamos preparado antes para los pasos de rueda, que fijé con unos tornillos al suelo, el de la puerta de entrada de aluminio y el tapón este que cubre el tornillo para sacar la rueda de repuesto. Y bueno, hasta aquí por hoy. Aún me quedan algunas cosas por hacer para tener todo listo. Ya veis que voy bastante lento, pero hay un montón de cosas que es la primera vez que hago y tengo que ir aprendiendo sobre la marcha. Además ando metido en más historias y el tiempo de que dispongo para continuar trabajando en esto es bastante limitado, pero bueno, quería ir publicando algo para que veáis un poco cómo lo llevo, que recibo muchos comentarios preguntándome sobre el tema. Para que YouTube os avise del próximo vídeo sobre esta reforma, no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita. Y eso, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes. Mola porque se ve en el reflejo ahí, tío. ¿Ah, sí? Sí, se ve la camiseta.